Bienvenido al Café Inglés Podcast en Daily Coffee. El Café Inglés es el podcast dedicado al aprendizaje del idioma inglés. Mi nombre es Ismael Sereno y el día de hoy vamos a hablar un poquito de la estrategia más fundamental que tú puedes utilizar para aprender un idioma. Como ustedes saben, en el Café Inglés me dedico a varias secciones. En una de ellas hago clases de 1 minuto, en otras de ellas hago análisis sobre los temas psicológicos que tienen que ver con el aprendizaje de idiomas y por otro lado también doy clases de manera tradicional. Todo eso está muy bien, pero cuando nosotros hablamos de Isma, esto no me ha funcionado, ya he estado en esta escuela y al final no termino por aprender o no hablo de la manera como a mí me gustaría hablar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que falla? ¿Acaso soy yo? Y me encanta porque aquí es donde tendría que responder que tal vez sí eres el problema. O sea, realmente tú eres el problema. No es el caso de, no eres tú, soy yo. No, va por ahí. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros aprendemos un idioma, una de las maneras que se ha popularizado bastante dentro de la comunidad políglota, entre los maestros, entre los lingüistas, es mucho de la filosofía que yo les comparto en el Café Inglés, que se refiere a, vamos a decirlo, 4 pequeños pasos o 4 pasos fundamentales que te van a servir a ti para aprender de una manera en la que te quites muchos dolores de cabeza y que no estés viendo paja innecesaria. Como ustedes bien saben, el primer paso es seleccionar. Y con esto nos referimos a, bajo un criterio de escoger las palabras más frecuentes de un idioma, seleccionar las palabras más representativas de de una lengua. Es muy importante considerar que si nosotros partimos de las 300 palabras, es decir, el concepto palabras, words, vamos a encontrar una mezcla de adjetivos, preposiciones, artículos, adverbios, etc. Eso está bien sobre todo para las personas que no tienen idea absoluta del idioma. Está muy bien porque les va a servir como parte introductoria. Cuando tú ya tienes un nivel entre básico e intermedio, al momento de hacer una búsqueda como esta te vas a dar cuenta que muchas de las palabras ya las conoces. Entonces de ahí la categoría que yo siempre les sugiero estudiar es inmediatamente los verbos. Los verbos son la parte más fundamental de un idioma, al grado que yo podría decir que es el alma de un idioma. Mientras más verbos sepas, más rico va a ser tu léxico, te vas a poder expresar de una manera mucho más específica y eso le va a ayudar tanto a la persona que te está escuchando como a ti a que haya un mensaje claro, que haya buena comunicación, excelente comunicación. Ese es el primer paso, seleccionar. El segundo paso es poner en orden las cosas. Y con esto me refiero a, ok, tú ya seleccionaste las palabras más importantes, de ahí, ¿cuál va primero? Aquí el orden, yo se lo sugiero que no lo hagan con base a las palabras, sino con base a la jerarquía de las palabras. Es decir, si lo catalogamos como etiquetas, esto es muy común que nos lo enseñen en la primaria cuando estudiamos español, y es, a ver, niños, ¿cuáles son las preposiciones? ¿Cuáles son los adjetivos? ¿Cuáles son los adverbios? ¿Cuáles son los sustantivos? ¿Qué representa cada uno de estos? ¿Dónde van en la oración? Bueno, cada uno de estos temas nosotros vamos a jerarquizarlos. ¿Y cómo? Tomando del tema previo, del punto número 1, cuando tú pones en primer lugar los verbos, es mucho más fácil crear una relación de qué es lo que tienes que estudiar inmediatamente después. Si nosotros partimos del concepto de que en inglés es extremadamente importante el concepto o la noción de alguien hace algo, entonces ya tenemos los elementos más importantes que estudiar, que es el verbo, la acción, que es lo que estamos haciendo, y además el sujeto. El sujeto es quien hace las cosas y está relacionado directamente con los nouns, con los pronouns, con los adjectives. Ahí ya tenemos mucha materia de estudio donde empezar. Lo podemos jerarquizar entonces en verbos, auxiliares, nouns, pronouns, y de ahí derivar a unas categorías más sencillas que simplemente lo que hacen es darle matices al idioma: prepositions, adjectives, adverbs, conjunctions, etc. Ya tendremos con esto nuestro segundo paso. ¿Cuál sería el tercer paso? Y en el tercer paso ya es donde viene lo interesante, porque si ya seleccionamos, ya pusimos en el orden correcto, ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar. Ejecutar se refiere no nada más a aprenderte las cosas de memoria, que es importante. Ejecutar en realidad se refiere a ponerlas en práctica en varios contextos. Cuando yo les digo ejecuten, chicos, me refiero a básicamente 2 grandes cosas. Número 1, ejecutar de manera escrita y ejecutar de manera hablada. Para la parte escrita,
ahorita me sirve mucho el que ustedes empiecen, como hemos visto en videos previos, a hacer cosas tan simples como escribir el comentario en YouTube en inglés, que les va a servir para empezar a soltarse, empezar a foguearse. ¿Quieren escribir un poquito más complejo? Bueno, vamos a recurrir a los ejercicios de escritura creativa. Eso es excelente para que tu mente, para que tu cerebro, literalmente como si fuera un edificio viejo, empieces a tirar tabique de lo que no sirve y empieces a dejar espacio suficiente para construir nuevos cimientos. Como les he dicho muchas veces, la escritura es el mejor ejercicio que puede existir para aprender cualquier idioma. Así de simple, así de sencillo. Dicho esto, una vez que tú ya empiezas a sentirte cómodo con la producción escrita, llega el momento de pasar a la producción oral. Y con oral también es importante recordar que siempre les he comentado, chicos, no es tan importante o no es tan valorado como siempre se ha creído que tú tengas un compañero para poder practicar tu speaking. De hecho, no necesitas a alguien, no necesitas no necesitas meterte a una escuela con 8 compañeritos y que un maestro que te esté corrigiendo cada una de tus palabras. Eso no es necesario. Lo que en realidad sí necesitas es empezar a practicar de manera en la que tú puedas retroalimentarte positivamente. Ya lo hemos visto. Toma una grabadora, toma tu celular, graba opiniones de, ¿qué te gusta? Unos 30 segundos, que es un estándar muy bueno para comenzar. Escúchate, ve qué fue lo que no salió tan bien y qué podrías corregir. Este es un punto muy interesante donde nos va a servir para el punto número 4, que es el que principalmente quiero que se toque en este video, y es el de, a ver, la gente se siente bastante incómoda cuando habla a una grabadora y se escucha. Ya hemos discutido que eso es normal, es natural, pero de lo que se trata es de, en este momento clave entra un elemento que es muy peculiar de cada quien, y es la actitud. ¿Qué actitud tienes? ¿Qué disposición tienes para seguir haciendo el ejercicio? Lo que he encontrado con base en la experiencia de mis clientes es que hay igual, de la misma forma, una gran separación entre quienes dicen, Isma, pues es que mira, ¿cómo quieres que...? Es que no entiendo, porque, o sea, tú me pides que grabe, y sí lo hago, pero ¿cómo se supone que voy a crecer? ¿Cómo se supone que voy a mejorar si obviamente lo que estoy grabando está mal porque todavía no sé hablar inglés? O sea, si todavía no sé, ¿cómo quieres que grabe? Pues lo voy a hacer, pero de que va a salir mal, pues es obvio. Entonces no veo cómo voy a mejorar con esto. O sea, necesito que alguien me esté apoyando. Esa es una actitud. Por otro lado está la actitud de, bueno, como que me da miedo, pero pues no sé, lo voy a intentar, a ver qué pasa. Y este es el tipo de persona que a la tercera, cuarta grabación ya notan una pequeña evolución en su idioma. Porque recuerden que hablar no solamente es decir palabras, escupir palabras. Hablar involucra dicción, involucra fluidez, involucra entonación, entre otros elementos. Entonces, de que vas a mejorar, tendrías que mejorar. Pero si te quedas en este otro sector que dice, pues es que ¿cómo quieres que mejore si no lo sé hacer? Te metes en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Y ahora sí, llegamos al siguiente punto, al número 4. Este punto, estoy pensando cómo etiquetarlo, chicos, porque engloba varios conceptos. Podríamos decir que el más importante es la idea de siempre tener algo en la balanza, de poner algo en riesgo, de tirar todas las cartas sobre la mesa. Y con esto me refiero, en inglés se conoce como to have high stakes, o sea, tener cosas importantes en juego. Más sencillo explicándolo con un ejemplo. Es el clásico caso cuando, por ejemplo, paisanos mexicanos viajan a Estados Unidos sin saber el idioma y tienen que aprender a hablar inglés porque no les queda de otra. Así como comencé a contarles la historia de una comunidad que vive cerca de mi edificio, que son personas que vienen de China y que es sorprendente que en unos cuantos días aprenden el idioma, es de respeto, es de admiración, honestamente. Entonces, cuando nuestros paisanos bajan a Estados Unidos, ellos aprenden el idioma de volada, rapidísimo. Y tú dices, ¿por qué lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? ¿A qué escuela o metodología entraron? A ninguna. No entraron a ninguna escuela, pero no les quedó otra más que aprender. ¿Y de dónde sacaron esas fuentes? De el manual de bolsillo que cuesta 10 pesos, pero por lo menos les hacía las primeras frases, de sus compañeros de trabajo que les dicen, tienes que decir así,
así tienes que contestar, así se dice hola, así se dice cómo estás. Esto es la manera como ellos adquieren la información, y más bien es a la hora de ponerla en práctica, pero saber que si no lo haces entre comillas bien o simplemente de manera competente, esa sería la palabra correcta, te vas a dar cuenta que no vas a obtener ese trabajo, que la gente no te va a aceptar, que la gente no se va a poder comunicar contigo, y al final de cuentas no terminas trabajando, no terminas comiendo, terminan la historia como quieran. A eso me refiero. Cuando nosotros ponemos algo sobre la balanza, estamos hablando del concepto de es que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Y esto es lo que tristemente yo noto que a mucha gente le falta, al menos en un contexto con el que muchas veces me toca trabajar. ¿Qué podemos hacer al respecto? Para esto les voy a dar un par de recomendaciones, chicos, que ustedes consideren en cuenta como estrategias, como pequeños tips, para que logremos compensar este tipo de situación. Pero esto vamos a hacerlo después de este pequeño corte comercial que me ayuda muchísimo a mí a darle sustentabilidad a el canal. Entonces vemos este corte y regresamos. Y estamos de nueva cuenta, chicos, en el Café Inglés. Hemos estado hablando de todos los pequeños pasos que tenemos que emplear para aprender un idioma, pero uno de ellos muy importante que casi siempre no se cumple es el elemento de poner algo sobre la balanza, a poner algo en riesgo. Y habíamos dicho que vamos a dar algunas pequeñas recomendaciones para que podamos compensar este paso. Bueno, la primera de ellas sería la vergüenza pública. Y con esto me refiero a que si tú tienes el propósito de aprender inglés, lo hagas de forma pública y lo declares. Que se lo digas a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos, a tu novia, a tu novio, a quien tú quieras, pero hazlo público. Y hazlo de manera en la que quedes evidenciado de que si no lo logras, pues eres una persona que prácticamente no cumple los propósitos que se propone, que tiene en un principio. Las resoluciones del principio de año, por ejemplo. Esto es muy importante distinguirlo de las clásicas resoluciones que nosotros hacemos, como voy a hacer ejercicio y nunca lo haces, voy a tocar guitarra y nunca la tocas. En este caso, aprender un idioma, no, realmente sí tendría que ser algo que te comprometa a que ahora sí va en serio y estoy poniendo mi reputación en la balanza. Eso es lo que estoy haciendo. Vergüenza pública. También, número 2, hay sitios en internet que lo que se dedican es que tú haces una pequeña apuesta, puestos se hace de manera pública, le llegan a todos tus contactos de redes sociales y lo que hacen es seguir o monitorear tu avance sobre cierta tarea en específico. Si en este caso tú le pones aprender un idioma en cuánto tiempo, lo que te va a hacer es que va a rastrear cómo va tu progreso. Obviamente tú lo vas a tener que colocar, tú vas a tener que ser honesto. En todo caso, si no llegas a cumplir con el propósito deseado en un tiempo determinado, lo que va a pasar es que de tu cuenta bancaria se va a hacer una donación a una institución de beneficencia pública que tal vez no sea de tu completo agrado. Entonces puede que le estés donando al menos unos $100 a la Asociación de las Palomas y que tú dices, bueno, pero ¿eso para qué sirve? El punto es que te están quitando dinero de tu cuenta. Y esto es un asunto muy interesante porque es muy emocional. Es el clásico caso cuando tú dices, ahora lo voy a hacer. Bueno, a ver, demuéstramelo. Métete a esta página, ingresa tus datos, ponle el número de tu tarjeta de crédito, apuesta $100 y si no lo logras, porque también aquí viene la parte, ¿cómo el sistema se va a dar cuenta de que lo estás logrando o no? Porque tus contactos precisamente van a votar y van a decir, sí, efectivamente sí aprendió, ya me convencí, tienes mi palomita. De lo contrario, lo que va a terminar sucediendo es que todos te van a poner tachecito y al final esos $100, despídete de ellos. Pueden ser $100, pueden ser $3, pueden ser $2, no importa. El punto es que tengas esa capacidad de riesgo, que tú digas, no importa, no va a pasar nada. Yo puedo apostar $100, $500 y al final, como lo voy a lograr y los demás se van a dar cuenta, esos $500 van a estar seguros. Pero que también viene el punto de cuando tú comienzas, por ejemplo, este tipo de dinámicas en enero, llega febrero, marzo, abril y por mayo ya como que te empieza a dar cosquillas de no lo estoy logrando y no le he estado comprobando a mis amigos que estoy estudiando. Entonces te queda que mayo y junio para demostrarlo. Entonces ahí es cuando entra la angustia de lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Y como habíamos dicho previamente,
Ese es precisamente el tipo de motivación que tú necesitas. Aquí estoy siendo muy abierto, muy amable, muy cortés en cuanto a estrategias que tú podrías emplear para aprender los idiomas. Honestamente hablando, esto lo podría dejar completamente de lado y ser muy tajante y decir, chicos, esto no se puede aprender si ustedes no ponen las cosas claras. Si ustedes dicen, voy a estudiar porque voy a estudiar, chicos, aprender un idioma y por favor entiéndamelo de la manera más honesta, más amable. No es tan difícil. A niveles básicos conversacionales no lo es. Definitivamente no lo es. Y prueba de eso es toda la comunidad extranjera que viene a México a hacer negocios, a convivir, al turismo, a cientos de miles de personas hermosas que vienen a visitarnos a nuestro país y que no conocen el idioma, por alguna razón tienen que pasar un tiempo aquí en México y lo aprenden. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, chicos? Nosotros tenemos todo, tenemos las herramientas, tenemos los cursos, tenemos todo a la mano. Entonces lo que nos hace falta es echarle un poquito más de ganas, pero siempre teniendo en cuenta que si nosotros no tenemos esta actitud de o lo hago porque lo hago y de lo contrario podría llegar a perder mucho más, entonces estamos en el riesgo de simplemente quedarnos en un plató. Es decir, ni crecer ni bajar, simplemente quedarnos estáticos en lo que nosotros ya sabemos. Porque eso sí queda clarísimo. Pregúntale a cualquier mexicano qué es dog, window, pencil, etcétera, e inmediatamente te van a responder. ¿Cómo se dice sí en inglés? ¿Cómo se dice no? ¿Cómo se dice perro, ventana? Esas palabras no las sabemos. ¿Cómo se dice puedo jugar fútbol? I can play soccer. Todos te lo dicen. Pero la idea de transmitir tus ideas claramente, aunque sea de manera entrecortada y con un acento bastante modesto, poca gente lo hace. Entonces, chicos, la invitación es, ya sea de manera amigable, que es a través de una apuesta pública, a través de un sistema online o simplemente comentándole a sus amigos, o haciendo conciencia de que esto verdaderamente puede traer cosas muy benéficas a tu vida y que de no hacerlo podría cortarte varias oportunidades. Es donde entonces tú ya vas a tomar esto mucho más en serio y cuando lo disfrutes, que goces estos beneficios, es cuando te vas a agradecer a ti mismo. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este Daily Coffee. Sé que fue un poquito más largo, pero bueno, creo que era un mensaje muy importante, sobre todo a muy buena época, que es todavía principios de año, para que ustedes realmente tomen conciencia de que si van a hacer esto, es más fácil de lo que creen. Entonces, ya tienen ahí las estrategias, ya sea a través del café inglés o de cualquier otro método. Y chicos, háganlo, vale bastante la pena. Ahora, permítanme agradecerles, chicos, a todas las personas que me han estado apoyando en este maravilloso año que ha tenido el café inglés. Realmente agradezco muchísimo su atención, chicos. Mi nombre es Ismael Sereno y última noticia, próximo taller de aprendizaje acelerado de inglés el sábado 2 de febrero y sábado 9 de febrero. ¿Quieres apartar tu lugar? Mándame un mensaje con urgencia al número de WhatsApp que viene en la descripción de este video. Ahora sí me despido, chicos. Les agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es Ismael Sereno, esto es el Daily Coffee y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta pronto.